Alternabilidad garantizada. Oposición reafirma su compromiso en eventual transición. Otro más. Congreso colombiano aprueba acuerdo de inversión con Venezuela. Tienen solución. Otorgan salvoconducto para venezolanos que quieran salir de Ecuador. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 23 de mayo. La reelección indefinida ha sido uno de los pilares del chavismo para mantenerse aún en el poder. Un elemento que la oposición parece estar contemplando eliminar de la Constitución ante una eventual transición con la posible victoria del candidato unitario Edmundo González Urrutia, quien destacó que Venezuela entrará formalmente al siglo XXI con la caída del madurismo. Joan Álvarez nos explica la información. Este jueves el partido Voluntad Popular brindó oficialmente su respaldo a la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia, quien aseguró que garantizará la alternabilidad política tras un eventual gobierno de transición, un escenario que supone que deberá eliminarse la reelección indefinida contemplada en la Constitución. Tendremos una alternancia en paz, en la que todas las fuerzas políticas podrán ejercer libremente sus derechos en el marco de la Constitución. Parte de la propuesta de gobierno que ha ido desarrollando el candidato ante lo que asegura es una inminente transición a la democracia, siempre y cuando haya organización y voluntad de resguardar el voto que está concentrado en gran parte en los centros electorales de 1 o 2 mesas, donde afirma pudiera vulnerarse los comicios. Por un lado, hay 43% del voto que se concentra en centros de 1 o 2 mesas. Allí debemos hacer el mayor esfuerzo para el cuidado de nuestros votos. Estoy convencido que la maquinaria electoral de Voluntad Popular será clave para la defensa del voto. Declaraciones ofrecidas desde Voluntad Popular, uno de los partidos con mayor maquinaria política del país, que anunció sin mayor detalles que hará una modificación de su simbología en pro de la unidad para evitar confusión en el electorado, pese a no aparecer en el tarjetón electoral por estar intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos decidido nosotros mantener tal vez nuestros colores que nos identifican, pero suprimir algunos de nuestros símbolos, como nuestros logos, por el símbolo de la unidad en este momento. Por una razón muy particular, por no dar espacio a la confusión, aunque creo que es muy difícil que confundan al ciudadano hoy día. Importante destacar que tras el acto de proclamación de Voluntad Popular con el candidato Edmundo González Urrutia, aseguró que desconoce el contenido de la propuesta que hicieran los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva sobre un pacto de garantías políticas y de vida en Venezuela para quien resulte derrotado en la elección presidencial del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. El Congreso colombiano aprobó en último debate un acuerdo de inversión entre Colombia y Venezuela. Este pacto busca consolidar un instrumento jurídico que regule y fomente las inversiones entre ambas naciones, proporcionando un marco legal mínimo de garantías para los inversionistas de ambas naciones. José Arnaldo Mujica con la noticia. Uno de los principales objetivos que tiene este acuerdo es eliminar por completo el comercio informal que se da en la frontera entre Colombia y Venezuela. El ministro saliente de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, aprovechó la oportunidad para felicitar a todos los congresistas que trabajaron en este convenio y también destacó la importancia de mantener las relaciones diplomáticas aun cuando hayan diferencias políticas. ¿Entendieron ustedes que había que completar un marco de seguridad jurídica, institucional y de derechos humanos? Y aprobaron la protección de colombianos y venezolanos inversionistas en el exterior con mecanismos seguros que permitirán, con todos estos acuerdos y toda esta inteligencia por parte del Congreso Nacional, asegurar un mejor futuro para los ciudadanos de la frontera, los hombres y mujeres de la frontera, los agentes económicos y sociales, y un mejor futuro para Colombia y Venezuela.
Al finalizar esta plenaria, Umaña indicó que dejaría su cargo de ministro en el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ponente de este proyecto fue el representante a la Cámara Alejandro Toro, quien informó que este proyecto fue aprobado por la mayoría. Además, cuenta con el apoyo tanto de organizaciones de empresarios de la frontera como de gremios y miembros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Este acuerdo busca dos cosas: promoción y protección a los inversionistas colombianos y venezolanos, que es muy importante. Nosotros queremos generar los caminos, los puentes para que aumentemos las negociaciones entre Colombia y Venezuela, pero que lo hagan de manera más segura. Sabemos lo que ha pasado antes y entonces queremos generarle garantías y con gran consenso de los empresarios, la ANDI, las cámaras colombo-venezolanas, total apoyo a este proyecto. Durante el último debate de este acuerdo binacional, el representante fue enfático en que la protección a los inversionistas de los dos países es una prioridad. Por eso, si se presentara algún inconveniente comercial, se podría iniciar un arbitraje internacional. Los empresarios que vinieron aquí, y fue una de las razones por las que pudimos avanzar muy rápido en este proyecto, porque ellos también generaban tranquilidades a muchos de los congresistas, y es que los empresarios tienen sus equipos de riesgos económicos, sociopolíticos. Entonces, ellos estaban dispuestos a avanzar en este APRI, estaban dispuestos a continuar. Nosotros lo que hacemos como legisladores es generarles los caminos. Solo en el año 2023 la inversión desde Colombia y hacia Venezuela ascendió a los 4.3 billones de dólares. Se espera que con este convenio, que por cierto debe pasar también por la firma del presidente Gustavo Petro, ascienda. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, recordemos que las autoridades gubernamentales de esta zona fronteriza del país sostienen que es libre de grupos armados, por ende descartan totalmente operaciones del Clan del Golfo. Por cierto, desde hace al menos 48 horas se reportan fuertes enfrentamientos entre el ELN, las FARC y el Clan del Golfo en Antioquia, Colombia, donde habrían extraoficialmente varios muertos. Esa pugna por territorio del grupo paramilitar Clan del Golfo tiene en alerta a las autoridades neogranadinas y al Congreso. Es que se está consolidando un corredor transfronterizo del Clan del Golfo, que va desde Panamá hasta Venezuela. Eso es lo que estamos viendo en el Panamá. Lo que implicaría, si se consolida este corredor, es una situación muy grave para el orden público, la seguridad y el desarrollo futuro de los intentos de paz que detiene el gobierno venezolano. Entre tanto, el Ministerio de la Defensa de Colombia sostiene que la lucha frontal contra el grupo armado paramilitar Clan del Golfo ha sido sumamente efectiva para impedir incluso su expansión. Durante el último año de creación del Comando Conjunto número 5, las Fuerzas Armadas del país han aumentado un 200% las capturas contra miembros del Clan del Golfo, un 219% el número de combates en el Urabá antioqueño entre nuestras Fuerzas Armadas y las estructuras delincuenciales terroristas del Clan del Golfo. Ha aumentado un 209% el sometimiento, es decir, la presentación voluntaria de la estructura justamente que queda en el Urabá, los sometimientos a la justicia voluntarios frente a nosotros, dada la presión que se está ejerciendo en esta zona del país. Asimismo, según Mindefensa de Colombia, se incrementó en 43% la desactivación de artefactos explosivos y 228% la incautación de armas de largo alcance. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Casi una decena de muertos y medio centenar de heridos dejó el colapso el miércoles de un escenario durante un mitin en el que participaba el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, en San Pedro Garza, en el estado norteño de Nuevo León. Según los asistentes, las torres que sostenían el templete se desplomaron por los fuertes vientos y una pantalla gigante cayó sobre la tarima donde estaban Álvarez Maínez y otros aspirantes del partido Movimiento Ciudadano. Álvarez Maínez, de 38 años y tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio, así como sus acompañantes, lograron ponerse a salvo tras correr velozmente.
Después, el candidato presidencial aseguró en la red social X que se encontraba bien y que lo importante era atender a las víctimas. El candidato añadió que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados estaban siendo atendidos en un hospital. Ya hubo una desgracia, fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro. Desgraciadamente hay lesionados. García explicó que fuertes vientos tumbaron el escenario y pidió a la gente resguardarse porque en la zona se registran tormentas eléctricas y lluvia intensa. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: a propósito de la sentencia condenatoria contra 29 personas vinculadas con la Operación Gedeón, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que el juicio estaba plagado de irregularidades y alegó que en Venezuela la justicia es manipulada desde el poder. ¿Crees que esta condena es una advertencia directa a la FAM? En el Instagram, Cherry Manrique nos comenta: no es una advertencia hacia las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen las armas y el que tiene las armas tiene el poder. Luis Gerardo agrega: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el mismo gobierno. Ellos tienen el poder y deciden. Mientras que en el canal de YouTube, Henry Fajardo nos responde: no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a todo el pueblo de Venezuela. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Citgo niega se declararía en quiebra para salvarse de la subasta en Estados Unidos. La agencia Bloomberg habría informado que la oposición venezolana estaría sopesando una medida para la venta de activos petroleros bajo su control, al hacer que el holding de Citgo se declare en quiebra en Estados Unidos. Sin embargo, a través de un comunicado, la petrolera negó que vaya a usar tal medida para salvarse del proceso de subasta que se gesta en Estados Unidos. Venezolanos en Ecuador podrán viajar a su país con un salvoconducto digital. El otorgamiento del salvoconducto es para los venezolanos que no tienen sus documentos vigentes y que por el cierre del consulado de Venezuela en Ecuador no pueden realizar el trámite. El salvoconducto debe gestionarse por la Cancillería venezolana a través de la Oficina de Relaciones Consulares. El trámite es válido solo para viajes aéreos hacia Venezuela. La CIJ no ve razones para medidas cautelares contra Quito por asalto a Embajada de México. La Corte Internacional de Justicia no consideró la existencia de una urgencia o un riesgo real e inminente que requiera la emisión de las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito, aunque enfatizó la importancia fundamental de respetar la Convención de Viena. Además, el tribunal indicó que las garantías dadas por Ecuador ya abarcan las preocupaciones expresadas por México. Hacemos también un repaso por las noticias de entretenimiento, en las que nuestra compañera Mariana Yepes nos cuenta que la música y composición vallenata le rinde sentido homenaje a Omar Geles debido a su repentino acontecimiento. Y en otras noticias, la banda venezolana Vinolo Versus confirma que tendrá un nuevo concierto en Venezuela. Vamos a conocer los detalles. Y el gremio musical y de la composición vallenata continúa conmocionado tras la repentina pérdida de Omar Geles. Desde la ciudad de Valledupar se han realizado múltiples homenajes. Tras recibir la dura noticia sobre el fallecimiento de Omar Geles, el gremio de la música y composición vallenata se movilizó en Colombia para todos los actos fúnebres realizados al icónico artista. Su cuerpo fue llevado hasta el auditorio principal de la Biblioteca Rafael Carrillo Luques, en la ciudad de Valledupar, donde se llevó a cabo una capilla ardiente. Asimismo, desde la Plaza Alfonso López de Valledupar,
se instaló una gran tarima. En ambos puntos, una multitud de fanáticos, artistas, amigos y familiares se dieron cita para darle el último adiós a uno de los exponentes más importantes e icónicos del vallenato, entre los que se encontraban Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Iván Zuleta, junto a Álvaro y Elder Dayan, entre muchos otros. Los pronunciamientos también llegaron a través de las redes sociales, donde grandes figuras musicales de la talla de Felipe Peláez, Carlos Vives, Karol G y Jimmy Zambrano lamentaron el repentino fallecimiento a causa de un infarto. Con su partida física, Gelés deja un impecable legado musical en el acordeón y grandes composiciones. Entre las más insignes destacan Los Caminos de la Vida, Tarde lo conocí, interpretado por Patricia Terán, Hoja en Blanco y Un Viejo Amor. Y de Colombia aterrizamos nuevamente en Venezuela. La reconocida agrupación Vinilo Versus ya tiene fecha para lo que será un nuevo concierto en nuestro país. Vinilo Versus tendrá un concierto en Caracas y será el próximo 30 de noviembre desde el Centro de Eventos Tamanaco. La banda llegará a suelo criollo con la gira Mi Mejor Enemigo, mismo título que lleva su más reciente producción discográfica. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página web de esta agrupación, viniloversus.com. Y con un máximo exponente del vallenato y suelo criollo con nuevas fechas de conciertos, ponemos punto final a esta sección de entretenimiento, siempre trayéndote lo mejor del arte, la cultura y el espectáculo. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. Un fondo de pensiones que alivia el peso de las sanciones. La cuenta Profefoto publica la caricatura del día haciendo referencia a las posibles intenciones económicas y políticas por parte del gobierno. Con esta imagen nos despedimos del programa. Hasta la próxima.